cuando las mercancías en el tercer país, en un país no parte, hayan hecho un tránsito en donde los productos han estado sujetos a operaciones de transbordo o almacenamiento temporal. Y por último, el acuerdo también establece la posibilidad que a falta de lo anterior, pues el importador pueda presentar un documento de respaldo. Obviamente este documento de respaldo va a estar sujeto a la evaluación de la autoridad aduanera para ver si es que puede este documento de respaldo sustituir y reemplazar al documento de transporte y a los documentos aduaneros señalados anteriormente. Bueno, finalmente hemos recibido algunas preguntas antes del inicio de la charla. Evidentemente han sido muchas preguntas y de ellas he podido solamente sustraer algunas, ¿no? Con las disculpas del caso de no poder responder las demás, pero en todo caso al final podrán plantear sus preguntas sobre el tema que hemos tratado y daremos respuesta a ellas. Entonces, dentro de las preguntas, alguien consultó cómo determinar los aranceles efectivamente pagados en acogimiento al TPI del acuerdo. Entonces, para determinar los aranceles bajo el acuerdo, al principio mencionamos de que tenemos que identificar en la lista arancelaria de Perú que otorga la Unión Europea, si estamos en una importación de mercancías originarias de la Unión Europea, identificar la clasificación arancelaria de ese producto para poder determinar cuál es la tasa base y la categoría de grabación que le ha asignado el acuerdo a ese producto o a esa subpartida. Entonces, con esos datos podemos nosotros determinar el arancel que debe aplicar. Evidentemente hay que también tener en cuenta otras disposiciones. Por ejemplo, si las mercancías están sujetas a contingentes arancelarios, pues ahí habría que también tener en cuenta si es que hay saldo disponible para aplicar ese contingente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto a fin de poder determinar si efectivamente no vamos a poder aplicar las preferencias o de repente no, porque si no hay saldo de contingente para un producto que está sujeto al contingente, evidentemente ya no puedo acogerme digamos, a no pagar aranceles, porque todas las mercancías que están sujetas al contingente no pagan aranceles, pero si ya se cubrió, pues ya no tendré ese beneficio, ¿no? Entonces, de esa manera se determina, hay que hacer unos cálculos para poder determinar, pues, el arancel efectivamente pagado. Otra pregunta que hicieron es, ¿en qué mes de cada año inicia la desgravación del acuerdo? Entonces, el primer año del acuerdo, el acuerdo entró el 1 de marzo del 2013, por lo tanto, el primer año va a ser el 1 de marzo del 2013 al 31 de diciembre del 2013. Los años sucesivos van a empezar cada 1 de enero de cada año, ¿no? O sea, a partir del 1 de enero del 2014 será el segundo año, el 1 de enero del 2015, todo ese año será el tercero y así sucesivamente. Hicieron una pregunta ahora respecto a origen. Señala si el certificado de circulación EUR1 no tiene la línea que señala la finalización de la descripción, ¿se considera inválido? Sí, hemos mencionado que el acuerdo expresamente exige que toda descripción que aparece en la casilla 8 del certificado tenga que tener esta línea horizontal y el tachado. De no contener eso, pues se va a invalidar ese certificado y va a tener que corregirse, ¿no? En muchos casos va inclusive a una verificación de origen por no tener esta línea. También hicieron una consulta respecto a que cuando tenemos una declaración de origen factura por hasta 6.000 euros, debemos contar con formato físico original
Bien, la declaración de origen en factura, tiene que estar esta declaración en la factura, ¿no? En la factura, una nota comercial o cualquier documento, nota de entrega, perdón, o cualquier documento comercial que describa las mercancías con suficiente detalle. Entonces, si esa factura, esa nota de entrega o el documento comercial que fuere, se presenta en original, pues esa declaración tendría que estar en original. Ahora, sin perjuicio de ello, pues por el tema de la pandemia, el COVID-19, se están aceptando copias de las pruebas de origen de cualquier acuerdo. Por lo tanto, también se puede aceptar una copia de la declaración de origen declaración en factura, en cuyo caso, pues, de que requerirse alguna verificación de origen, con esta copia se iniciará ese procedimiento de verificación, ¿no? Y ya se comunicará al país emisor o al país competente que haya autorizado en la cual se ha emitido esta declaración, a efecto de efectuar la verificación que corresponda. Hay otra pregunta sobre origen. ¿Cómo se puede validar el código del exportador autorizado? Bien, el código del exportador autorizado es, como ya les comenté, es otorgado por las autoridades aduaneras de la Unión Europea, en el caso de las exportaciones de Perú por MINCETUR. Ahora, ¿cómo se puede validar? O sea, no es que exista un listado de los códigos que cada aduana de la Unión Europea haya expedido. No se cuenta con su información. Por lo tanto, si son importadores, deberían contactarse con el exportador que haya emitido esta declaración en factura, a fin de que puedan corroborar si ese código le corresponde o no, ¿no? Porque se entiende que es una resolución que emite la aduana de la Unión Europea, y en esa resolución se encuentra es el número de esa resolución que viene a ser el código, ¿no? Entonces, tendrían, si tienen esa duda, pues tendrían que hacer la consulta como importadores al exportador de la mercancía. Por último, también rescaté esta pregunta: ¿qué pasa si hay tránsito por Colombia? Si es una mercancía que sale de un puerto de la Unión Europea con destino al Perú, puede hacer tránsito por un tercer país. Ahora, ese tercer país puede ser parte o puede ser no parte del acuerdo. Si es no parte, ya hemos explicado que se tiene que realizar bajo ciertas condiciones, que esté bajo vigilancia de la autoridad aduanera, que solamente se permitan ciertas operaciones, en cuyo caso se deberá presentar determinada documentación que está establecida en el acuerdo. Pero en el caso que el tercer país transitado sea parte del acuerdo, como es el caso de Colombia o Ecuador, en esos casos no se le va a exigir, digamos, esas documentaciones aduaneras de transbordo o almacenamiento. Cuando es Colombia, Ecuador como país transitado, pues obviamente lo único que se va a pedir son los documentos de transporte, ¿no? Desde la Unión Europea, que, digamos, acredite todo el recorrido, todo el trayecto de la mercancía para poder ver la trazabilidad de ella y que haya consistencia. Entonces, no se va a pedir documentos de control aduanero porque Colombia y Ecuador son parte de este acuerdo. Bien, con ello termino mi exposición respecto a la charla y ahora estoy atento a las consultas, preguntas que hayan formulado. Les cedo el micro. Muchas gracias, Jaime. A continuación responderemos todas las preguntas formuladas por nuestros participantes a través del chat. Para esta sección, invitamos al señor José Coa, quien estará acompañando al señor Jaime Oinero. Adelante, por favor. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Jaime. Sí, se han tratado de filtrar las preguntas relacionadas al tema que
que has puesto el doctor Jaime Venero relacionadas al tema de exposición. Y bueno, acá tenemos algunas. Eh, con relación a la declaración de origen, es decir, la declaración de factura, debe ser completada de acuerdo al formato establecido en el apéndice 4 del anexo 2 del acuerdo. En estos casos, ya no es necesario emitir el certificado de circulación EUR 1 para aplicar el TPI 812 y exoneración del ad valorem, es la pregunta. Gracias, José. Respecto a la pregunta, hablamos de que hay dos pruebas de origen, o es el certificado de circulación de mercancías 1 o la declaración en factura. Pero cuando hablamos de la declaración en factura, comentamos que podía ser emitido por un exportador autorizado, no importando el monto, pero que también podría ser esta declaración en factura completada por un exportador que no tenga esa calificación de exportador autorizado, en cuyo caso este exportador solo podrá expedir esta declaración hasta por un valor de 6.000 euros. En todo caso, si estamos en esta última situación y se verifica que los envíos que ha hecho este exportador que no es autorizado superan los 6.000 euros, en ese caso no podría usarse esa declaración en factura, ¿no? Porque estaría incumpliendo con lo que señala el acuerdo. Por lo tanto, en esa eventualidad, pues tendría que ese exportador, digamos, tramitar la expedición de un certificado de circulación de mercancías EUR 1, ¿no? Solamente quería acotar esto último porque podría también presentarse esa situación. Pero, en síntesis, cualquiera de las dos pruebas pues, son válidas para solicitar las preferencias arancelarias siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el acuerdo. Gracias, doctor Jaime. Tenemos también otra consulta. Señala, acorde respecto a la aplicación de preferencias al amparo del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, además de los certificados de origen, certificados de circulación de mercancías EUR 1, es factible que el país importador exija certificado. José, ¿terminaste la pregunta? No me quedó muy clara la consulta. Sí, repito la consulta. Dice, señala, dice, además de los certificados de origen y los certificados de circulación de mercancías EUR.1, la Unión Europea es factible que pueda exigir, o sea, el país importador es factible que exija certificados de calidad. Certificados de calidad. Uh-huh. Ya, para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, se requiere de los documentos de transporte directo y las pruebas de origen. Por otros temas que no sean preferencias arancelarias, de repente por el cumplimiento de algún reglamento técnico, de algún requisito técnico exija el país de importación, podría pedir algún documento como el que señala de calidad. Pero eso no tiene nada que ver con la aplicación de preferencias arancelarias. Es totalmente ajeno al tema que hemos tratado ahora. Correcto. Tenemos una consulta adicional. En el caso de certificados de origen, el exportador, los datos del exportador que se deben señalar en el casillero 1, pueden ser también considerados los datos del productor, considerando que no necesariamente el productor es el exportador, o también puede ser un broker. Bueno, el acuerdo establece que en la casilla 1 del certificado de circulación sea el exportador, ¿no? Y como tal tiene que ser la persona que hace la operación de exportación, en este caso en la Unión Europea. Y eso va a estar sustentado justamente en la información que figura en la casilla 11 del certificado,
¿dónde está la identificación del documento de exportación que ha autorizado la Unión Europea? Por lo tanto, si la Unión Europea ha autorizado que un exportador, a un exportador, una persona X, esa persona X que figura en ese documento de exportación deberá ser la que figura en el certificado. Sí, que puede ser el productor, puede ser el productor, pero si está identificado en ese documento de exportación como exportador, será el que figure en el certificado de circulación. Bien, gracias, doctor Jaime. Tenemos una consulta adicional. Por ejemplo, señalan, al presentarse un transbordo, si nos podrían citar de manera específica qué documento de respaldo podría sustentar dicho transbordo, ¿no? Ante la ausencia de un documento emitido por parte de la aduana, ya sea del país importador o de un tercer país. Eso va, como dije, el documento de respaldo va a ser sujeto a la evaluación de la digamos, de la oficina aduanera que esté evaluando, que se le ha presentado los documentos, porque esta es la que va a tomar la determinación si es que esos documentos que se han presentado corresponden o no. Ahora, el documento de respaldo, digamos, algo que se me puede ocurrir a mí, pues que puede ser de repente un certificado de no manipulación emitido por la aduana del tercer país, ¿no? En la cual en este certificado se indica pues, que la mercancía no ha sido objeto de una operación distinta a la descarga, carga o cualquier operación que se haya efectuado con el fin de asegurar el transporte de la mercancía, ¿no? Pero es un documento aduanero, al fin y al cabo. Pero otros documentos tendrían que pasar por la evaluación de la aduana, en donde se están presentando esta documentación, que es la que tiene que tomar hacer esta evaluación y tomar una decisión al respecto. Gracias. No sé si todavía nos da el tiempo para algunas consultas adicionales. Patricia, si nos podrías confirmar. Sí, estamos con tiempo, José, hasta las 4:30. Ok, correcto. Bien, tenemos esta consulta. En el caso de que se tenga una mercancía que se exporta a 2 o más países de la Unión Europea, se puede solicitar una autorización, una DJ en el componente de origen, donde se indique el país A de la Unión Europea, ¿no? Como ejemplo, pero puedo indicar que esta misma autorización del componente de origen para exportar hacia el país B y solicitar el certificado EUR1. A ver, espero haber entendido la pregunta. Me parece que está hablando de un caso de exportación de Perú a la Unión Europea, ¿no? Así es, correcto. Así es, Sí. con 2 destinos. A dos Sí. países que forman parte de la Unión Europea. Así es, correcto. Sí, como les había mencionado, acá no distinguimos dentro de la Unión Europea los países. El acuerdo es Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú. No habla de España, Francia, no. Entonces, si alguien quiere expedir un certificado de circulación acá en Perú con destino a la Unión Europea, lo puede hacer. Ingresa a la Unión Europea, ya ahí se distribuye la mercancía internamente, ¿no? Al destino que se haya designado para las mercancías, ¿no? Que puede ser un Estado miembro o puede ser varios, pero dentro de la Unión Europea. Creo que esto va la consulta, me parece, ¿no? Si no he entendido mal. Bien, tenemos también otra consulta. ¿Hasta qué momento, digamos, como límite, ¿no? Se puede presentar el certificado en el país de destino? Puede ser posterior al levante cuando aún se trata de una DAM canal verde, sin control aduanero. Bien, conforme al procedimiento de esta P0131, las pruebas de origen
puede presentarse posteriormente a la importación, siempre y cuando se haya invocado al momento de la importación su acogimiento posterior, ¿no? El acuerdo establece que las mercancías que están con una prueba de origen tienen que ser presentadas dentro del plazo de la prueba que establece para la prueba de origen, que es de 12 meses a partir de su emisión. Dentro de ese plazo deben ser las mercancías presentadas a la administración aduanera. Por lo tanto, puede ser que la prueba se presente antes de la importación o después de la importación, pero dentro de ese plazo. Una presentación extemporánea, dicho plazo, pues solamente va a ser permitido bajo ciertas circunstancias excepcionales, como está contemplado en el artículo 22 del anexo 2 del acuerdo con la Unión Europea. Bien, tenemos una pregunta adicional. ¿Se puede importar una mercancía de España, el cual su país de origen? No se entiende su pregunta. A ver lo siguiente. Si el certificado EUR1 tiene un ítem con una incorrecta su partida nacional, pero los demás ítems están consignados correctamente, ¿no? La subpartida nacional se podría aplicar preferencias arancelarias de los ítems correctamente consignados. Podría darse la aplicación del EUR1 a manera parcial. A ver, como se les había comentado, en el acuerdo con Perú y la Unión Europea, en el certificado de circulación de mercancías EUR1 no es obligatorio, no hay ninguna casilla para consignar la clasificación arancelaria, por lo tanto no es una información que se le exija que deba obtener, como en otros certificados que se emiten al amparo de otros acuerdos comerciales. El certificado de circulación de mercancía, en caso que tuviera consignadas unas partidas ahí, podría de repente, en un caso de que haya algún sustento, alguna sospecha de que la mercancía no cumpla con las normas de origen, en base a esa clasificación, podría conllevar a una verificación de origen. Lo otro es que pudiera, y eso ya va a ser potestad de la aduana que vea el documento que esté evaluando, pudiera considerar de repente el tema que hablamos de discrepancias ligeras, dado que no es un dato que es obligatorio, pero sí no queda duda de que fue una discrepancia entre la clasificación consignada en el certificado y la que figura en otros documentos, documentos que acompañan la importación de la mercancía. Entonces, puede ser una discrepancia ligera, o sea, habría que ver, ¿no? O sea, de que si estamos hablando de una clasificación de repente que puede ser considerada como un error en la clasificación, pero si es una mercancía, digamos, su clasificación es totalmente, digamos, distinta a lo que usualmente donde pudiera clasificarse, si eso podría llevar a un mayor análisis y de repente pudiera ser objeto de alguna observación. Pero en cuanto al uso, como digo, el uso o sea, en general, en cualquier acuerdo comercial, la prueba de origen tiene que estar correctamente emitida. Y no es que yo use parcialmente la parte que está correcta y lo que esté incorrecto no lo use. No, no es así. El certificado o la prueba de origen tiene que estar correctamente emitida y yo hacer uso de ese certificado lo puedo usar parcial o totalmente, pero sobre un certificado o una prueba de origen emitida correctamente. Eso es lo que podría comentar respecto a
consulta. Gracias, doctor Jaime. Tenemos finalmente una última consulta relacionada al tema que usted ha expuesto. Consultan si los certificados de circulación de mercancías R1 es factible de poder verificarlos en alguna plataforma oficial de la Unión Europea. No contamos como administración aduanera en ningún link para verificar documentos o certificados emitidos por la Unión Europea. Acuérdense que estos certificados de la Unión Europea se emiten tal, aunque algunas aduanas pueden estar emitiendo, pero el Perú no está afectando porque el acuerdo no contempla la emisión de certificados con firma electrónica o firma digital, en cuyo caso no se están afectando si se presentaran, y que para llegar a eso pues habría que modificar el acuerdo para permitir ese tipo de certificaciones, con lo cual de darse, pues ahí sí sería factible pues que los países compartieran links para poder verificar, pues dado que es una emisión electrónica, pero por el momento no, esos certificados no están contemplados en el acuerdo. Correcto. Gracias, doctor. Patricia, me parece que esas serían las consultas relacionadas al tema que ha puesto el doctor Jaime Venero. Agradecemos mucho a Jaime Venero que nos ha acompañado el día de hoy con esta excelente exposición, así como también a todo el equipo de SUNAT que nos acompaña el día de hoy. Agradecemos también la participación de nuestros asistentes que se han conectado a través de Zoom, YouTube y a través de redes sociales. Las redes sociales tanto de la Cámara de Comercio y Producción de Piura como de la SUNAT. Recuerden que nuestros canales de atención se encuentran a su disposición los 365 días del año. Tenemos consultas a través del chat SUNAT, donde pueden ingresar de 8:30 a 4:30, en la sección de aduanas, consultas virtuales a través de correo electrónico, a través de Contáctenos para consultas generales y consultas orientadas hacia el despacho en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y la Intendencia de Aduana Aérea y Postal. También tenemos nuestra central de consultas para consultas generales, marcando el 01315-0730, el 0801-1200 o el asterisco 4000 en la opción 4, y también pueden hacer consultas a través de nuestras redes sociales. Sigamos privilegiando nuestros canales no presenciales para realizar estas consultas. Y para conocer más sobre los eventos de la SUNAT y la Cámara de Comercio y Producción de Piura que organizan, los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Antes de finalizar el evento, invitamos a todos los participantes conectados a través de Zoom a activar sus cámaras para una foto de estilo. Buenas tardes a todos los presentes. Por favor, los invito a que puedan activar sus cámaras y a la cuenta de 3 puedan brindarme una sonrisa. A ver, en 3, 2, 1, un minuto más, por favor. Nuevamente, en 3, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. De Piura. Adelante. Muy buenas tardes.